Bienvenidas a Mujeres y su Palabra. Soy Ariani Sojo. Muchísimas bendiciones, hermosas mujeres del Señor. Gracias por mantenerse conectadas a este tiempo, por perseverar y seguir leyendo la palabra de Dios. Continuamos con Números, capítulo 31, 32 y 33. Ya estamos a pocos capítulos de finalizar con el libro de Números. Un libro que nos ha enseñado muchísimo, que ha sido de ver reflejada la misericordia de Dios, pero también de cómo Dios espera obediencia de parte nueva. Ya leímos el libro de Génesis, leímos el libro de Éxodo, el libro de Levítico y estamos por finalizar nuestro cuarto libro, el libro de Números, y nos espera nuestro quinto libro, el libro de Deuteronomio. Así que vamos a comenzar con la lectura del día de hoy, sin antes, primeramente, poner en manos de Dios este tiempo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, nos estamos presentando delante de ti, primeramente para glorificarte, para exaltarte, para darte gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, Señor, por tu gracia, por tu favor que se muestra cada día, Señor, hacia nosotras. Ponemos este tiempo en tus manos para que tú, Señor, te glorifiques, para que te reveles a nuestro corazón, para que te establezcas en nuestra mente, Señor, para que nuestro espíritu sea alineado al Espíritu Santo. Háblanos, Espíritu de Dios, habla a nuestro corazón, redargúyenos, límpianos, revélate. Transfórmanos, Señor, a través de tu palabra. Que no seamos las mismas mujeres después de leer cada uno de estos capítulos, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iniciamos con el capítulo 31 que tiene como título Venganza de Israel contra Madián. Jehová habló a Moisés diciendo: Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: Armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián, y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel. Enviaréis a la guerra, así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos, y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor. Por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya
tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día, y al séptimo vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelos de cabra y todo utensilio de madera. Versículo 21, repartición del botín. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, el hierro, el estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos al séptimo día y así seréis limpios, y después entraréis en el campamento. Y Jehová habló a Moisés diciendo: toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación, y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación, y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y los darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés, y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas, 72,000 bueyes y 71,000 asnos. En cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337,500 ovejas, y el tributo de las ovejas para Jehová fue de 675, de los bueyes 36,000, y de ellos el tributo para Jehová 72, de los asnos 30,500, y de ellos el tributo para Jehová 61, y de las personas 16,000, y de ellas el tributo para Jehová 32 personas. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová al sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés. Y de la mitad para los hijos de Israel que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra. La mitad para la congregación fue de las ovejas 337,500, y de los bueyes 36,000, de los asnos 30,500, y de las personas 16,000. De la mitad pues para los hijos de Israel tomó Moisés una de cada 50, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Vinieron a Moisés los jefes de millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés: tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros, por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada uno de lo que ha hallado: alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas todas elaboradas, y todo oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas fue 16,750 siclos. Los hombres del ejército habían tomado botín, cada uno para sí. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. Amén. Bueno, en este capítulo vemos cómo se completa el relato de Balaam, los moabitas y los madianitas, que comenzó con la entrada de Israel a los campos de Moab. Y es que esta narración consta de dos partes.
Número 1, un recuento de la batalla y de las regulaciones concernientes al reparto del botín. Y también se refiere a los que sobrevivirán entre los madianitas y la purificación de los despojos dejados por la guerra, incluyendo el mandato y una queja sobre la división del botín entre los guerreros, el pueblo, el sumo sacerdote y los levitas como representantes del Señor. Vemos cómo este último acto de Moisés antes de morir fue vengarse de los madianitas por el problema de Baal Peor. Los israelitas habían pecado mucho contra Dios, cometiendo idolatría, fornicación. Fines, aunque no pelearía, lideró el ejército, pues era su función sacerdotal, de 12,000 israelitas, 1,000 hombres de cada tribu. El celo de Fines lo convertía en el hombre perfecto para guiar al pueblo en la batalla, ya que él había ayudado a cambiar el rumbo de la desobediencia y alejar la ira de Dios. La victoria fue decisiva. Murieron los reyes madianitas junto con Balaam, quien había sido responsable de incitar a los israelitas a desobedecer en aquel incidente. También aquí cabe señalar que los guerreros mataron a todos los hombres, pero dejaron vivas a las mujeres madianitas, quienes en realidad fueron las que los sedujeron. Y es que la venganza contra los madianitas estos madianitas aparecen como colaboradores en la historia de Balaam. Los moabitas son los participantes principales. No obstante, fue una mujer madianita quien junto con un hombre israelita trajeron la plaga. Vemos cómo el triunfante regreso de los combatientes para encontrarse con Moisés y Eleazar podría haber sido una fiesta. Sin embargo, se convirtió rápidamente en un enfrentamiento y en una reprensión. ¿Por qué? Porque la guerra santa fue dirigida por un sacerdote y no por un líder militar, quizás porque era una campaña de venganza por la profanación del tabernáculo. Vemos eso, que fue Fines. Era su función sacerdotal, entonces por eso esa aclaración. También vemos que Moisés estaba indignado cuando estos regresan porque los hombres habían permitido que vivieran quienes habían hecho apartar a Dios de los corazones de los israelitas. Llevar mujeres fue invitar a la tentación al centro del campamento israelita. Y es que la historia de Balaam, tomada por separado, nos llevaría a creer que Balaam era un hombre honesto y santo. Pero aquí está la primera de muchas evidencias bíblicas que indican que Balaam no era el hombre santo que aparenta ser en los capítulos anteriores. Vemos cómo se descubre el pecado. Entonces, llevar a las mujeres era llevar la tentación. Por lo tanto, Moisés y Eleazar toman una decisión. A ellos se les dijo que matara a toda mujer que no fuera virgen y cada hijo de varón. Las vírgenes podían vivir. Qué impresionante esto. Moisés además les recordó a los israelitas que eran apartados. Y además les dio indicaciones respecto a su purificación y la limpieza del campamento. Evidentemente los hombres habían tocado muchos cadáveres en la batalla y por lo tanto tuvieron que pasar por el ritual de purificación que leímos en el capítulo 19. Y también debían limpiarse todo el botín que habían tomado de los madianitas. El sacerdote Eleazar le ordenó al ejército que debía utilizar, según fuera necesario, fuego y agua para purificar los elementos tomados. Los hombres solo podrían volver al campamento después de purificarse y limpiar el botín. Por lo tanto, el Señor exigía que los israelitas estuvieran limpios primero
por dentro y luego por fuera. Y es que los corazones de los hombres habían errado al dejar con vida a las mujeres seductoras. Por eso debían de ser corregidos. Por otro lado, también necesitaban estar limpios físicamente para reunirse con los santos y con los apartados del Señor. Vemos cómo a partir del capítulo 25, del versículo 25 al versículo 47, se detalla la distribución del botín. Y es que Eleazar instruye a la gente sobre los medios para purificar, pero aparte de purificar, él les da instrucciones de cómo debía repartirse y cómo se debía cumplir con lo que él decía. Debían dividirlo por la mitad, una mitad sería para las tropas y la otra para la comunidad. De la parte de los combatientes se apartó para los sacerdotes tributo al Señor, tanto de las personas como de los animales. Se separó una proporción de 501, lo cual constituía el 0.2% del botín. Sin embargo, la porción que los levitas tomaron de los israelitas que no fueron a la guerra fue mayor. Una de cada 50 hombres y animales sería para los levitas, lo que representa el 2%. Moisés y Eleazar obedecieron el mandato del Señor. 675,000 ovejas, 72,000 bueyes, 61,000 asnos, 32,000 personas. Se dividieron en dos partes iguales y se ofrecieron los tributos al Señor junto con los sacerdotes levitas. Moisés le dijo a los israelitas que dieran una porción del botín de la guerra a Dios y la otra era para el pueblo que se había quedado atrás. De la misma manera, el dinero que nosotros ganamos no es solo nuestro, mujeres. Todo lo que poseemos proviene directamente de Dios. Finalmente, todo le pertenece a Él y debemos regresar una porción a Él. Y además de compartir lo que se nos ha dado con aquellos que lo necesitan. Esta es una gran enseñanza de parte de Dios. También a partir del versículo 48 al 54 vemos cómo los oficiales censaron a los hombres que regresaron de la batalla y descubrieron que no faltaba ninguno. Después del conteo de todos sus hombres y de que no faltaba ni un solo soldado, que ninguno había perdido la vida en la batalla, inmediatamente agradecieron a Dios. Después de pasar por momentos difíciles, nosotras mujeres debemos estar listas para agradecer a Dios por lo que no se perdió, así como por lo que se ganó. El Señor había protegido a su pueblo mientras éste cumplía su orden. Se presentó una ofrenda o rescate a Dios del botín de oro como expiación para sus vidas. Y es que en Éxodo 30, el versículo 12, se establece que cuando se realiza un censo, cada hombre debe pagar un rescate al Señor por sí mismo. Esto también puede verse como una muestra de agradecimiento por el cuidado de Dios hasta el día de hoy. La ofrenda fue aceptada por Moisés y Eleazar, por lo tanto fue considerada buena. Moisés y Eleazar llevaron el oro al tabernáculo de reunión como memoria de los hijos de Israel de la fidelidad de Dios. Y es que una milagrosa preservación de las vidas de los soldados motivó la presentación de una ofrenda especial a Jehová. Su propósito era hacer expiación por los soldados que habían salvado sus vidas. Y es que recuerden que el término expiación se usa con el sentido de pago por el pecado, como en el caso del tributo de la ofrenda era para consumo del tabernáculo. Vemos aquí cómo las cosas se comienzan a ver, cómo el Señor comienza a dar victorias
y cómo Israel comienza a ser el instrumento de llevar a cabo la venganza de Jehová contra los pueblos enemigos, en este caso Madián, por haber engañado a Israel a cometer apostasía con Baal Peor. Ese adulterio espiritual, y es que el castigo para el adulterio era la muerte. Entonces, de aquí en adelante, vamos a ver cómo Dios comienza a darles victorias al pueblo de Israel y comienza a respaldar la obediencia. Y cómo el Señor también comienza a corregirlos, porque el llevar presas a las mujeres como botín, las mujeres estaban llevando la seducción a Israel. Era como si estuvieran invitándolas a participar en la inmoralidad y la idolatría. Todo comienza a cambiar para el pueblo de Israel. Vamos ahora a leer lo que sucede en el capítulo 32. Tiene como título: Rubén y Gad se establecen al oriente del Jordán. Vamos a ver, porque con este capítulo comienza ahora sí la ocupación de la tierra, por lo menos de aquella parte que correspondía al este del río Jordán. 2.5 tribus decidieron establecerse en el territorio recientemente conquistado, el cual era apropiado para la ganadería. Vamos a leer qué fue lo que sucedió en el capítulo 32. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hesbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viniesen a la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después de que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto, y destruiréis a todo el pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni delante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente. Entonces le respondió Moisés: si lo hacéis así,
Si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel. Y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés diciendo: tus siervos harán como mi señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad, y tus siervos armados todos para la guerra pasarán delante de Jehová a la guerra de la manera que mi señor dice. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les dijo Moisés: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán armados, todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo: haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey amorreo, el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, Bet Aram, ciudades fortificadas hicieron. También majadas para sus ovejas. Y los hijos de Rubén edificaron Esbón, Eleale, Kiriantaim, Nebo, Balameón, mudados los nombres, y Sibna. Y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y la tomaron, y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio a Galaad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas y les puso por nombre Abad Jair. Asimismo Noba, y fue y tomó Kenat y su aldea, y lo llamó Noba conforme a su nombre. Amén. Bueno, nuevamente la cuestión de la tierra ocupa el primer plano de la historia. Los rubenitas y los gaditas pensaban que el territorio que acababan de conquistar era mejor para su inmensa muchedumbre de ganado. Ambas tribus llevaron el asunto ante Moisés, Eleazar y los líderes. Hicieron una solicitud que les permitieran establecerse en la tierra y no cruzar el Jordán. Moisés inmediatamente consideró que el pedido se asemejaba al discurso de los espías que desanimaron a los israelitas para que no entraran a la tierra de Canaán y causaron la peregrinación en el desierto. Su solicitud de quedarse fue considerada un pecado porque el Señor deseaba que los israelitas entraran a Canaán. Negarse a entrar era una desobediencia y un rechazo de la bendición de Dios. En lugar de recibir una herencia al otro lado del Jordán, los rubenitas y los gaditas consideraron que la tierra al este del río Jordán era su heredad. Y es que la motivación o la preocupación de Moisés giraba en torno a si el motivo real de su deseo de quedarse del otro lado del Jordán obedecía al temor de entrar en la tierra prometida, lo que había sido el fallo de la primera generación. Cuando se resuelve ese problema gracias al compromiso asumido por los dos y por la media tribu de participar en la conquista de la tierra, se autoriza su pedido. Vemos con que aunque no se le menciona con las tribus de Rubén, de Gad, la media tribu de Manasés quiso
acordar lo mismo. Y es que el segundo intento tuvo mucho más éxito, ya que el Señor y Moisés acordaron ciertas condiciones. Sin embargo, Moisés dejó claro que si los rubenitas y los gaditas se arrepentían de los acuerdos del dicho, su pecado los alcanzaría, porque sería un pecado grave contra el Señor. No era jugando lo que ellos estaban haciendo, es que ellos estaban acordando delante del Señor. Y es que la tierra que quedaba al este del Jordán había sido conquistada. Y es que fue un arduo trabajo que había sido realizado por todas las tribus juntas, no solo por una. Pero en este caso, Rubén y Gad y la mitad de la tribu de Manasés no se detuvieron después de que la tierra fue despojada. Ellos estaban prometiendo continuar trabajando con los demás hasta que fuera conquistada la tierra de todos. Después que los demás lo han ayudado, yo quiero preguntarte, mujer, ¿usted encuentra algún pretexto para no ayudarlos? Y yo quiero que esto nos quede a nosotras en nuestro corazón, porque si ya alguna de nosotras conquistó lo que el Señor le prometió, lo que usted quería, no dejemos de trabajar. No dejemos de hacer, no dejemos de orar para que otros también puedan recibir su parte de la heredad. Donde les dice que vuestro pecado os alcanzará. Y a veces esta frase se malinterpreta. No significa que su pecado se quedaría sin sanción hasta el día del juicio final, sino que aquí está hablando de una acción que se vuelve contra quien la llevó a cabo. Y aquí es donde vemos que se aplica lo que sembraron, eso también se recoge. Vemos también que aunque la primera vez no se le menciona a la media tribu de Manasés, esta tribu también llega a un acuerdo de hacer lo mismo que la tribu de Rubén y de Gad. Por tanto, 2 tribus y media se ubicarían al este del Jordán y ya habían comenzado los preparativos más importantes para entrar en la tierra prometida. Vemos cómo en el versículo 30, a la luz de la inminente muerte de Moisés, Eleazar y Josué, los líderes de la segunda generación, son informados de las obligaciones de los futuros residentes. Vemos también en el versículo 38 cómo se dice mudados los nombres. Aquí se refiere a los 2 nombres los nombres anteriores de las ciudades que evocaban los nombres de 2 dioses paganos, lo cual obligaba a los israelitas a reemplazarlos. Vamos a ver también cómo entonces se llega a un término medio aceptado y cómo se comienzan a ver ahora cómo van a avanzar y cómo comienzan las jornadas de Israel en la conquista. Rubén y Gad afirmaron su promesa. Josué y Eleazar ya saben lo que va a pasar. Los que van a estar a cargo de la repartición ya saben lo que estas tribus acordaron con Moisés. Ya saben de la advertencia también de estas tribus de que es necesario que cumplan. También vamos a ver en el libro de Josué cómo se relata cómo cumplieron su palabra y cómo así recibieron su herencia al este del Jordán. Vamos ahora a leer el capítulo 33, que tiene como título Jornadas de Israel desde Egipto hasta Jordán. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto con sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas.
De Ramesés salieron el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos. A todo primogénito también habían hecho Jehová juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pihairot, que estaba delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pihairot y pasaron por medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etán y acamparon en Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Zim. Salieron del desierto de Zim y acamparon en Dofca. Salieron de Dofca y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Haataba. Salieron de Kibrot Haataba y acamparon en Aserot. Salieron de Aserot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Salieron de Libna y acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Seelata. Salieron de Seelata y acamparon en el monte de Sefer. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Arada. Salieron de Arada y acamparon en Maselot. Salieron de Maselot y acamparon en Taat. Salieron de Taat y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Mitka. Salieron de Mitka y acamparon en Asmona. Salieron de Asmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Bene-Jacán. Salieron de Bene-Jacán y acamparon en el monte de Gigat. Salieron del monte de Gidgat y acamparon en Jotbata. Salieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Salieron de Abrona y acamparon en Esion-Geber. Salieron de Esion-Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades, y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Or, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Era Aarón de 123 años cuando murió en el monte Or, y el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel, y salieron del monte de Or y acamparon en Salmona. Salieron del Salmona y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Ijeabarim, en la frontera de Moab. Salieron de Ijeabarim y acamparon en Dibongat. Salieron de Dibongat y acamparon en Almón Diblataim. Salieron de Almón Diblataim y acamparon en los montes de Abarim, delante de Nebo. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán desde Bet-Jesimot hasta Abel-Sittim, en los campos de Moab. Versículo 50. Límites y repartición de Canaán. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad, y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos
por herencia. Donde le cayere la suerte, allí tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los dejaréis de ellos. Serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Amén. Bueno, este capítulo contiene un itinerario detallado del viaje de los israelitas por el desierto. El versículo 2 es de mucha importancia porque allí se afirma la autoría de Moisés, a quien se le acredita haber redactado la lista a pedido del Señor. Que Moisés fuera capaz de escribir durante el viaje ratifica que es el autor del Pentateuco. Se describe el recorrido desde el punto de partida y es evidente que Moisés y Aarón lideraron a los israelitas. Mantuvieron su formación militar en cada etapa del viaje y vemos cómo se describe brevemente algunos de los puntos más importantes del trayecto. También hay mucho detalle sobre la ubicación de varios de estos sitios. La arqueología resulta sumamente útil para localizar con mayor precisión muchos de los lugares mencionados en la Biblia. Sin embargo, nosotras como hijas de Dios, como cristianos, podemos confiar sin evidencia física que la palabra de Dios es verdadera, es exacta. ¿Por qué? Porque Dios no miente. El libro de Éxodo señala que la salida de Egipto es fundamental en la vida de los israelitas, la cual ocurrió un día después de la Pascua, y el Señor recibió la gloria por sacar a su pueblo de esta tierra, y fue Él quien juzgó a los egipcios y a sus dioses. Otro punto importante es la muerte de Aarón y la llegada a los límites de la tierra prometida. Son el centro de atención de lo que resta de este capítulo. El fallecimiento de Aarón marcó el final de una generación. Murió a los 40 años de la salida de Israel de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Por lo tanto, aquí se reconoce que la peregrinación terminó, lo que refleja que el rey cananeo oyó de la llegada de los israelitas. Para ese momento, los israelitas estaban acercándose cada vez más a su destino final. Vemos cómo la sección concluye en las riberas del Jordán, frente a Jericó. Y es ahí donde el Señor comienza a darle instrucciones a Moisés para ingresar a la tierra prometida. Es evidente que Yahvé es un Dios celoso, pues su primer mandamiento para cuando los israelitas entraron en la tierra de la promesa fue que destruyeran todos los ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y todos los lugares altos. Y qué importante es este momento, porque lo mismo quiere Dios que hagamos en nuestra vida, que antes de poder conquistar cualquier cosa, antes de poder conquistar y tener la victoria, necesitamos quitar todo ídolo de nuestro corazón. Dios le dijo a Moisés que antes de que los israelitas se establecieran en la tierra de la promesa, tendrían que expulsar y destruir los ídolos. En Colosenses 3, Pablo nos alienta para que vivamos una vida cristiana de la misma manera, despojándonos de nuestro viejo estilo de vida, avanzando a un nuevo estilo de vida de obediencia y fe en Jesucristo. Al igual que los israelitas, mujeres, cuando marcharon a la tierra prometida, nosotras debemos de destruir
la maldad que hay en nuestras vidas. El pecado, la idolatría, esos lugares altos en nuestro corazón, para poder establecernos en la promesa, para poder vivir en victoria, para nosotras poder marchar y poseer la promesa, una nueva vida. Debemos expulsar todos esos hábitos pecaminosos que nos impiden entrar en la promesa. Los lugares altos eran los centros de adoración de esos dioses, y mantener a los cananeos en la tierra sería dar lugar a la tentación de adorar a sus dioses. Por lo tanto, dejar de recibir la bendición completa de Dios, ya que la tierra les pertenecía a los israelitas por promesa del pacto divino. El Señor había ordenado, los cananeos debían de ser expulsados completamente de la tierra prometida, y Él mismo explicó los motivos de estas órdenes que nos puede parecer en la actualidad demasiado crueles. Yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y es que una vez que la tierra, una vez que ellos poseyeran la tierra, ya podrían tomar posesión de ella. Y es que tenemos nosotros que hacer el trabajo correctamente. A menudo nos va a resultar difícil, pero Dios prometió que si los israelitas no expulsaban a todos esos residentes malvados de la tierra prometida, más tarde llegaría a ser una fuente de gran sufrimiento. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Del mismo modo que los israelitas dudaron de expulsar a la gente, nosotras a veces dudamos de expulsar, de quitar, de limpiar cosas en nuestra vida, ya que tenemos miedo. Al igual que los israelitas temían tal vez a los gigantes, o porque parece ser inofensivo y atractivo, como parecía ser para los israelitas el pecado sexual. Pero nos dice que tenemos que expulsar aquellos pecados, aquellas cosas que se nos enredan en los pies y nos hacen caer. Tenemos que quitar esos ídolos que nos permiten avanzar. Ese mal hábito, esa relación que no es sana, ese estilo de vida que no es correcto. ¿Por qué? Porque si permitimos estos ídolos, si permitimos que estas pequeñas cosas permanezcan en nuestra vida, más tarde nos va a causar serios problemas. ¿Por qué se les dice a los israelitas que destruyeran al pueblo que vivía en Canaán? Dios le da sus razones. Dios está erradicando la maldad de una nación que era extremadamente pecaminosa. Los cananeos acarrearon su propio castigo. La idolatría era la práctica exterior de los más profundos y malvados deseos, que finalmente los llevó a la adoración de Satanás y al rechazo total a Dios. Número 2, Dios estaba utilizando a Moisés y a Israel para juzgar a Canaán por sus pecados como cumplimiento de la profecía. Y número 3, Dios quería quitar toda huella de las creencias y de las prácticas paganas en la tierra. No quería que su pueblo se mezclara o se comprometiera de ninguna manera con la idolatría. Mis hermosas mujeres, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que obedecerla sin cuestionar, porque sabemos que es justa, aun cuando no podamos entender completamente el propósito general. Los israelitas no entendieron del todo las razones que Dios les estaba diciendo que hicieran, y por eso no cumplieron. Y esto a la larga los comprometió, los corrompió, y como dice ahí, iba a ser como un aguijón, y así fue. Debemos obedecer la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida, sin cuestionarla,
sabemos que Dios es justo, que Dios no miente. Y aunque no comprendamos de todo el propósito que Dios tiene para nosotras, debemos confiar que los planes de Él para nosotras son planes de bien y no de mal. La manera más tangible de revelar la voluntad de Dios en aquellos días era entregar la heredad. La heredad también se otorgaría de acuerdo a la tribu ancestral. De ahí la importancia del segundo censo que leímos en el capítulo 26. Los israelitas ahora debían ser el único pueblo que viviera en la tierra que Dios les había dado. Desobedecer la orden del Señor de desalojar a los cananeos resultaría en que los expulsados fueran los israelitas. Amén. 3 capítulos hermosísimos donde aprendemos muchísimo de Dios. Una vez más vemos mostrado su carácter, su amor, su misericordia, pero también cómo Él nos enseña, cómo nos corrige y cómo nos da instrucciones. Tenemos que aprender a escucharlos, tenemos que aprender a obedecer. Gracias, mujeres, por seguir leyendo la palabra de Dios, por permanecer. No se cansen de leer la palabra, no se cansen de estudiar la palabra. Dios tiene aún cosas mayores para nosotras. Las bendigo en el nombre de Jesús. Que tengan un glorioso día.